Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Padre, gracias. Hoy nos unimos, Señor, a las iglesias bautistas de Latinoamérica en oración, en clamor por las familias. Hoy queremos, Señor, meditar en tu palabra. Queremos ser enseñados e instruidos, Señor, en toda verdad. Ayúdanos, porque sé que lo que vamos a hablar para muchos no va a ser fácil. Sé que muchas de las cosas que enseña tu palabra son muy difíciles de aceptar, pero yo oro para que en el poder del Espíritu Santo toda verdad sea grabada en el corazón y haya sujeción, no a las palabras de los hombres, sino a tu palabra, que es perfecta, Señor. Oramos para que, como dice Santiago, podamos con mansedumbre recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Oramos para que realmente seamos mansos y, aunque no nos parezca, tengamos una oración en el corazón y le podamos decir al Señor: Señor, aunque no me parece, yo hoy decido obedecer. Yo hoy decido ajustarme a tus designios. Yo hoy decido caminar conforme tú lo has diseñado, por el bien mío y el de mi familia, el de mi ciudad, el de mi nación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bien, les voy a hablar un poco acerca de cómo vamos a hacer con nuestro devocional. El devocional consta de 100 pequeños devocionales, ¿sí o no? Para que se haga uno cada día. Usted simplemente se va a dar cuenta que cada devocional es de una hojita, una paginita. Consta de un texto bíblico, luego viene una pequeña explicación y al final una oración. Hoy vamos a hacer el primer día. Nos corresponde iniciar, lo vamos a hacer juntos aquí como iglesia. Ustedes más o menos se van a dar cuenta cómo funciona. Y también quiero hablarles de cómo está fundamentado este devocional. Bien, para hacerlo necesito que me acompañen al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Bien, Miqueas es un profeta que vivió los últimos años del reino de Israel al norte. ¿Por qué digo los últimos años? Porque ese reino fue desobediente y Dios envió muchos profetas a advertirles: cambien su forma de vida, porque si no, vendrá destrucción sobre ustedes. Dios es un Dios bueno, amén, pero Dios es un Dios celoso, un Dios justo. Así como hablamos de la bondad y la misericordia de Dios, usted también debe saber que Dios juzga. Y Él juzgó a su pueblo, Israel. Les dio tiempo, mucho tiempo. Fueron años en donde el Señor envió uno tras otro a los profetas. Pero a Miqueas le tocó como la parte final, cuando el último rey de Israel se llamó Oseas, como medio gomelo el rey de Israel, Oseas. A ese rey Oseas le tocó ver la destrucción de Israel, que ocurrió en el año 722 antes de Cristo. Y fueron destruidos por una nación llamada Asiria. Los asirios destruyeron a Israel en el año 722. Por lo tanto, este profeta Miqueas
nos va a mostrar cómo estaba la sociedad en ese tiempo, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad nos está demostrando que nos estamos acercando a un juicio de Dios. Por eso el clamor por la familia hoy se hace tan urgente. Como nación estamos pasando por una situación muy difícil, muy compleja, que no está agradando a Dios. ¿A la gente le importa eso? Ni cinco. La gente no tiene ni el mayor ni el menor interés por creer o por escuchar qué piensa Dios de lo que se está viviendo. Las familias, ¿cómo están las familias hoy en día? Porque recuerden, la sociedad es el reflejo de las familias. Tenemos la sociedad que tenemos como familias, ¿sí o no? Y no puede ser que las familias de la gente cristiana no se diferencien en nada de las familias de la gente que no tiene a Dios. Por eso este clamor por la familia hoy se hace urgente y nos vamos a dedicar 100 días en orar por nuestras propias familias. La iglesia hace la diferencia y nosotros podemos evitar que un juicio terrible ocurra sobre nuestra nación. Dios le dijo a Miqueas que hablara al pueblo, que Dios era misericordioso y que si cambiaban, Dios podía cambiar la historia. Pero ellos no atendieron la voz de Miqueas, no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Por lo tanto, en el año 722, Asiria destruye al reino de Israel. Acompáñenme a ver cómo es la sociedad en los días de Miqueas, cómo es la sociedad en los últimos días de Israel, y se van a dar cuenta que estamos viviendo los tiempos muy similares a esos. Yo quiero leerles el capítulo 7, pero en una versión que se llama en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual. La que usted tiene allí es Reina Valera, pero en esta versión me parece que nos permite saborear un poquito más, entender un poquito más cómo está funcionando la situación. No sé si allí en el computador tenemos acceso a esa traducción, pero si no, usted puede escuchar la lectura e igual compararla con la versión que tiene ahí, porque aunque cambio de versión, el mensaje es exactamente el mismo. Dice así la palabra: yo, Miqueas, soy un miserable y quisiera calmar mi apetito. Ando en busca de uvas o higos, pero no encuentro nada que comer, ya todo lo han cosechado. Ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Les pregunto, ¿nuestra sociedad ama a Dios? ¿Hay gente buena? ¿En nuestra sociedad hay gente buena? Unos a otros se hacen daño. ¿Será? ¿Será que en Colombia nos estamos haciendo daño los unos a los otros? Yo creo que es el tiempo en donde más separados estamos en opiniones, en ideas, donde no hay acuerdos, donde todos los días se tiran los unos a los otros. Solo esperan el momento de matarse unos a otros. Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. ¿Será? ¿Será que nuestras leyes buscan favorecer a los ricos? ¿Será que la Corte Suprema de Justicia está permitiendo leyes que cuiden, que guarden a los jóvenes, a la familia, a los que no han nacido? Los poderosos dicen lo que quieren y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. El más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. ¿No ha escuchado usted que por ahí dice la gente, no, pues será votar por fulanito tal, que es el menos peor? Sí, uno vota por el menos peor, pero dice la Biblia eso: el mejor de todos, el más honrado, es como una mata de espinos. ¿Usted sabe qué es una mata de espinos?
el daño que hace una mata de espinos. ¿Cuántos alguna vez cosecharon moras? Mi abuelo tenía una mata de moras y uno de chino, ¿cierto? Salía uno más arañado por esas matas. Pero por lo menos esa mata tenía fruto, ¿no? Estos espinos tienen nada, son secos. Pero ya está, oiga, iglesia, pero ya está cerca del día en que Dios los castigará, tal como lo anunciaron los profetas. Ese día no sabrán qué hacer, porque Dios va a juzgar a los hombres. Y hoy nosotros vemos al malo prosperar y nos da rabia. Ay, pero ¿por qué esa gente prospera? ¿Y por qué consigue todo lo que quiere? ¿Y por qué haciendo daño salen adelante? Y el Señor dice, esperen que yo tengo mi día. Yo los voy a castigar. Por eso, no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. Tengan cuidado de lo que hablan. Iglesia, y aquí se mete ya con la familia. Veníamos hablando como del gobierno, como de la sociedad, como de la política. Y muchos de nosotros decimos, es que el problema es allá. Pero lo que el Señor quiere es que usted mire lo que hay allá, pero que mire dentro de su casa. ¿Y su familia? ¿Cómo está en su casa? Observe cómo estaba Israel en ese tiempo en las familias, dice. Por eso no confíen. A ver, ¿cuál iba yo? Voy a volver a leer desde el 5. Por eso no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. Tengan cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres. Los hijos y las hijas no respetan a sus padres. ¿Será que así es? ¿Será eso nuevo? ¿Será nuevo que un hijo no respete a un padre? No, eso no es nuevo. Eso, mire, desde el año 722 antes de Cristo, los hijos no respetaban a los padres. ¿Y Dios dejó eso así? Dios dejó eso así. Los juzgó. En el 722 juzgó que los hijos no se estaban sujetando a sus padres. No respetan a sus padres. Las nueras desprecian a sus suegras. Bueno, uno dice, pues con justa razón. Pronto uno hasta... Pero ¿sabe que el Señor no quiere eso? Yo por eso amo a mi suegra. Yo la amo. Amada suegra, ¿o no? Amén, amén. Las nueras desprecian a sus suegras. Y nuestros peores enemigos los tenemos ¿en dónde? En la familia, en la casa. ¿Cómo era Israel en el año 722? Una sociedad perdida, de gente ladrona, que se robaban los impuestos, gente que no pagaba lo que le debía a sus empleados y en todo lo demás. Pero dentro de la casa no había tampoco nada que hacer. Somos enemigos dentro de nuestras casas. Por eso no confíen en nadie, ni en su propia esposa. ¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo sería la situación familiar que vivía Israel en ese tiempo? Yo, por mi parte, dice el profeta, pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Por eso se levanta un clamor. Tú puedes decir hoy como Miqueas: Señor, yo sé que la situación no está fácil. Yo sé que en mi casa la cosa está difícil. Mis padres se quieren separar. El esposo quiere abandonar a la esposa al esposo. Los hijos no respetan a los papás, los hijos están en las calles. Pero tú estás hoy sentado aquí y puedes decir como Miqueas: Señor, aunque la cosa en mi casa esté difícil, yo voy a orar por mi casa. Yo voy a orar por mi casa. No hay otra forma. Tú puedes coger a tu esposo a cantaleta y lo vas a cambiar.
Eso a cantaleta no cambia a nadie. Puedes coger a tu hijo a rejo si quieres. ¿Lo vas a cambiar? Solo Dios. Solo Dios puede cambiar a un esposo, a una esposa, a unos hijos. Solo Dios puede hacer esas obras. Pero si no se ora, pero si no se clama, mucha gente quiere el resultado ya. Pero déjame decirte, sin pagar el precio de la oración, sin que nos humillemos delante de Dios, sin que volvamos a Dios, las cosas no van a cambiar. Israel quería que todo cambiara y que el Señor los bendijera porque sí, porque eran el pueblo escogido de Dios. Pero el Señor les decía: vuélvanse a mí, oren, humíllense, vuelvan su rostro a mí y yo sanaré su tierra, yo los bendeciré. Pero ¿qué tanto estamos orando por nuestra familia o con nuestra familia? Por eso necesitamos iniciar este tiempo y son 100 días para que de aquí al 23 de diciembre, que se cumplen los 100 días, tú puedas hacer un balance y puedas decir: el Señor me oyó, el Señor me escuchó, el Señor hizo la obra, Dios hizo lo imposible. Solamente hay que hacer 3 cosas, iglesia, y es en eso en lo que está basado el texto. Está basado no propiamente en Miqueas 7, sino en Miqueas 6. Devuélvase ahí al capítulo 6 de Miqueas, versículo 8. Hombre, queda 6:8. ¿Qué versión es esa? Volvamos a la tradicional, a la que todos tenemos allí. Este texto de Miqueas 6, en el versículo 6, tomémoslo desde el versículo 6, muestra la actitud religiosa de la gente. La gente tiene una actitud religiosa. Es decir, estamos viendo que se nos está desbaratando nuestra sociedad, estamos viendo que se nos están desbaratando nuestras familias, pero la gente tiene una actitud religiosa. Solo es una actitud religiosa, aparente. No hay cambios sustanciales en el alma, en el corazón. Ellos estaban haciendo todo lo que religiosamente era necesario. Dios no está dispuesto a ver religiosidad. Él quiere ver cambios reales. Mire cómo comienza Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Hace la pregunta, porque así adoraba Israel en ese tiempo, presentando becerros y holocaustos, y Dios estaba cansado de esa religiosidad. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Porque la gente solamente quiere presentar ofrendas, tener contento a Dios, haciendo obras de caridad, haciendo cosas agradables, pero no queriendo cambiar en su corazón. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde te ha declarado el Señor lo que es bueno? ¿Dónde? En su palabra. Él te lo ha declarado, iglesia. ¿Cuántas reuniones, cuántas predicaciones te has aguantado tú en la vida? Todas esas predicaciones Él te ha declarado lo bueno. Resulta que ayer en la reunión de varones yo contaba esto, y es que nosotros los colombianos
creo que los colombianos no más. A nosotros no nos gusta leer cuando compramos un equipo, cuando compramos algún dispositivo, cuando compramos un aparato, una licuadora, una nevera. ¿Cuántos de nosotros leemos las instrucciones? Nos sentamos y nos estudiamos las instrucciones. Pues resulta que nosotros somos muy olímpicos. Ah, ¿eso qué cuento? Venga, hombre, yo conecto eso, que eso funciona, eso no hay no prenderlo. Venga, verá, yo le digo cómo es. Entonces, en una ocasión yo compré una ducha de agua caliente. Y claro, yo conectar una ducha, ponerle a eso electricidad. Venga, yo pongo eso, prendamos eso de una vez, trenémonos esa ducha. Conecté la ducha, le quedó buenísima esa conexión y la prendo a la luz, la conecto a la luz y abro la llave y empieza a entrar el agua cuando... Yo, ¿esto qué le pasó? ¿Esto está nuevo? Y empezó a salir el agua fría. Ya eso. Voy a ir a que me lo cambien. Salió malo. Entonces me da por mirar las instrucciones, porque en las instrucciones dice, en caso de que usted le dañe mal el equipo, llame a tal número y tal. Entonces puse yo a buscar, pues, a dónde me iba yo a quejar con la ducha cuando, alerta, letrero grande que dice, alerta, ojo, pilas, ponga atención, lea estas instrucciones antes de prender la ducha. Entonces yo, ¿ves qué pasó? Y decía, conecte la ducha al agua, pero no a la luz. Deje que el agua pase por un tiempo por la ducha y ahí sí préndala, porque si no se le funde y le va a salir el agua fría. Yo dije, la embarré. ¿A dónde me voy a ir a quejar? No leí las instrucciones, perdí la plata. Esa vaina traía las instrucciones para que yo no la embarrara. La otra vez me pasó con una olla pitadora. Yo crecí con una olla pitadora que uno aprieta aquí y baja un ganchito y cierra. Pero la nueva pitadora es de girar. Tiene un cierre, es de girar. Muy buena así y todo. Entonces yo la fui a destapar como destapa uno las ollas comunes y corrientes. Cuando yo abría la olla normal, la viejita, la presión del gas hacía que la tapa como que quedara pegada y uno le hacía como fuerza, la maqueaba hasta que por ahí salía un chorrito de vapor y uno la destapaba. Pero con esta no. Con esta uno gira y la presión que todavía hay internamente hace que la tapa haga. Y así me pasó. Me quemé. Y voy y miro las instrucciones. Antes de abrir la olla, cerciórese que el vapor haya salido completamente. No vaya a ser que al abrirla se queme. Pero uno, ¿qué hace? Mira las instrucciones después. La Biblia son las instrucciones de Dios para nuestra vida. La gente está viviendo su vida sin leer las instrucciones, como se les da la gana. Como la gente quiere vivir, así vive. Como quieren. Jamás han ido a ver qué dice la Biblia. No tienen ni idea qué dice la palabra de Dios para la familia. ¿Conoce usted, varón, el rol del hombre en la casa? ¿Está usted, varón, cumpliendo el rol bíblico en su familia? Responda como el de Dolorán. Sí, señor. Mujeres, ¿conocen ustedes el rol bíblico para la esposa? Es mejor decir, no, pastor, no conozco, a decir, sí la conozco,
pero no se me da la gana de cumplirla. Lo que vamos a hacer durante todo este tiempo va a ser eso. Vamos a meditar qué es lo bueno que Dios nos ha declarado. ¿Para qué? Para que vivamos en eso bueno. ¿Quieres rescatar tu familia? No lo hagas en una forma distinta a como la Biblia te aconseja que lo hagas. Yo creo que ya te has dado cuenta que a tu forma y a tu manera como que no funciona. Eso a la idea personal y a la idea cultural no funciona. Yo los animo para que durante 100 días estemos mirando en la palabra de Dios y nos ajustemos a las instrucciones, aunque no nos parezca. Porque les voy a decir algo, todas las instrucciones son contrarias a lo que enseñan afuera. Afuera hoy en día están enseñando cosas tan contrarias al diseño de Dios. Uy. Y entre más insistan en vivir así, en peores situaciones nos vamos a meter. Como sociedad, como familia, como nación. Ellos están convencidos que la solución son esas filosofías nuevas, que no son ni tan nuevas. Hay una filosofía actual, el feminismo. ¿Han escuchado hablar del feminismo? ¿Qué tan actual es el feminismo? ¿Sabe usted quién es la primer feminista en la historia de la Biblia? ¿Quién? ¿Quién es la primer feminista en la historia de la iglesia, de la Biblia? ¿Quién? Eva. Eva se estrenó el feminismo. Hace poco citaron a los alcaldes, a los candidatos a la alcaldía, las feministas, para un debate. Solo fueron 2 candidatos de 4. Y estas mujeres comenzaron a bombardearlos con preguntas en las que ellos simplemente tenían que decir sí o no. Sí o no. Y una pregunta muy tenaz. Las feministas hacen un esfuerzo tan grande en torno a el aborto. Están trabajando tan arduamente para sacar adelante proyectos abortistas. ¿Sabe qué vivía la sociedad de Miqueas? Dice así. Permítame, yo lo miro. Segundo de Reyes, el libro de Segundo de Reyes. Como estamos hablando de los reyes, estamos hablando del último rey que es Oseas. En el tiempo de Miqueas. Vamos a mirar desde otra óptica, desde el libro de los reyes, cómo vivía la gente, la sociedad. Segunda de Reyes 17:16. El título en Segunda de Reyes, en la versión Reina Valera, capítulo 17, Segunda de Reyes 17, dice: caída de Samaria y cautiverio de Israel. Es exactamente lo que ocurrió en el año 722, cuando los asirios destruyen Samaria. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo vivían? Versículo 16 del capítulo 17. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. O sea, todo lo que Dios les había declarado en la palabra, las instrucciones de Dios, las dejaron. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, un dios falso, un falso dios en ese tiempo. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Sabe en qué consistía la adoración a Baal? Que los primogénitos
de las familias eran sacrificados a Baal. Los quemaban en el fuego, bebecitos, recién nacidos. La adoración a Baal consistía en la muerte de los niños recién nacidos. Hoy el culto a Baal está siendo perpetuado por las feministas cuando exigen el derecho al aborto. Ese es el culto a Baal, es entregarle la vida de un ser indefenso a un Dios que no es sino Satanás. Y ustedes vieran la fuerza con que estas mujeres obligaban a decirle a estos candidatos que sí a todas esas propuestas del diablo. Son mujeres. Cuando Dios creó a la mujer, le entregó en su corazón un amor por los niños, una ternura y un cuidado por ellos. Pero hoy en día ellas rechazan voluntariamente el ser madres. Hoy simplemente van y dicen: lo que pasa es que me violaron. Mentiras, el novio la embarazó, pero ella va ahí y dice: me violaron y por eso el niño que estoy esperando no lo quiero tener, entonces aborte. Y se salen del problema. Aquí es igual. El aborto aquí era adoración a Baal. Presentaban un bebé, lo mataban y dejaban que el fuego consumiera el cuerpo del niño. Nos estamos acercando al juicio de Dios. La gente afuera no lo quiere creer y la iglesia no le importa. La iglesia no está preocupada por eso. La iglesia está preocupada es por tener, conseguir, prosperar. ¿Usted quiere ser parte del juicio de Dios? ¿Usted quiere que Dios nos llame a cuentas y diga: ¿y qué hiciste cuando viste que se levantaron a enseñar cosas que yo no enseñé, cosas que yo aborrezco? Te quedaste callado, aplaudiste eso. Y la mejor forma de iniciar este proceso de cambio es en nuestras propias casas, leyendo la Biblia, sabiendo qué dice Dios y orando para que Dios cambie nuestra familia. Que cuando Dios te llame, tú puedas decirle: Señor, vengo delante de ti, mi casa, te presento mi casa. Señor, los guié por tu palabra, les enseñé tu palabra. Y Dios pueda mirar y decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No te imaginas presentarnos nosotros delante de Dios, voltear a ver nuestra familia y ese despelote de familia? ¿Qué le vamos a decir? Entonces, nos tenemos que poner pilas, ¿sí o no? A orar. Ya deja la cantaleta, ya deja la pelea. Eso no sirve, eso no funciona. Usa las armas que el Señor te da, la oración. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros. ¿Han visto ustedes a Claudia López, una candidata a la alcaldía de Bogotá, que está saliendo en la foto con un gurú, un barbado ahí, que se dice ser sabio de yo no sé dónde? Esta mujer habla horrible del cristianismo y de los cristianos. ¿Sabe qué dice? Que somos brutos, que somos una manada de gente animal, apegados a costumbres antiguas. Porque ella es lesbiana y porque ella apoya todo ese movimiento feminista. Y sale muy oronda abrazando a un falso profeta. Yo no sé si la iglesia en Bogotá va a votar por ella, pero eso es juicio de Dios para una ciudad como Bogotá. Que Dios mostrándole a uno qué clase de espíritus con los que se relaciona un dirigente y uno apoyando eso.
se dieron a adivinaciones, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ¿a qué? A ira. Por eso en ese año, el juicio de Dios. Ese mismo barbado que sale Claudia López. Hay otra foto en la que sale Maduro con el mismo barbado. Entonces, y creo que hasta los mismos de las FARC, hay una foto en donde también salen con el barbado. ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? No, hay que ponernos las pilas a orar. Lo que viene no es bueno y nosotros tenemos que actuar. Entonces, amados, ¿qué tiempo tenemos? Bien. La idea es que iniciemos, esa fue la introducción, pero bueno, hay 10 minutos. Que comencemos a mirar desde el Génesis, ¿qué es lo bueno que Dios nos ha declarado? Ay, no, venga, ya me iba a ir sin mirar el texto completo de Miqueas. Olvide lo que dije, espere. Vuélvase para Oseas 6:8. Miqueas, pero esta gente sí no escucha. Lo que pasa es que yo era para ver si estaban pendientes. Ay, iglesia, por Dios. Ay, iglesia, la gente hoy se ríe de la Biblia. La gente hoy mira el libro y dice, el librito. El desprecio que hoy hay sobre la Biblia es terrible. Por lo menos antes le tenían respeto. Decían, uy, no, qué miedo, me vuelvo loco. Uy, no, leer la Biblia se vuelve uno loco. Ahora la miran como una... Es que no sé ni cómo la miran. Y usted y yo, que somos los guardadores de verdades, así nos llama la Biblia a nosotros, guardadores de verdades. ¿Qué estamos haciendo con ella? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno en su Biblia, en su palabra. ¿Y qué pide Jehová de ti? Iglesia, ¿qué pide el Señor de nosotros en este tiempo? Tres cosas que trata este libro. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso pide el Señor hoy. No pide que vengas a la iglesia, que cantes, que saltes, que hagas obras de caridad, que seas un religioso más. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir profundizando qué es eso de hacer justicia. Tú tienes que saber a qué se refiere la Biblia cuando dice hacer justicia. También amar misericordia. ¿Qué es eso de amar misericordia? ¿Y qué es eso de humillarse ante Dios? Entonces, ahora que termine el culto, usted se va a acercar a Paola Crespa León, póngase de pie, Pao. Ella tiene la lista de los que ya lo encargaron, ella los entrega, pero si usted se quedó sin esto, lo va a poder hacer por internet. La idea es que compre uno por familia, no se lleve varios para la misma casa, que es que están poquitos. Más bien llévese uno y úselo con su familia. Quizás el primer obstáculo va a ser ese, y usted dice, y yo para llamarlos a orar, yo para llamarlos a que compartan la Biblia, pues seguramente le va a tocar empezar a usted solo, Señor, bendice mi familia, Señor, y hacerle la invitación a uno y al otro, y hágalo con paciencia, pero llegará el día en que puedan estar todos sentados, escuchando la palabra y orando juntos. Ese es el sueño, ese es el anhelo, es la visión. Quizás está usted solito, no importa, hágalo usted solo, pero con esa visión.
Qué bendición para los que ya de entrada se van a sentar todos juntos, un solo libro para todos, amén. Y una persona liderándolo. Bien, el libro tiene 100, como les dije, 100 devocionales y está dividido en 3 partes. Hacer justicia está del día 1 al 28. Del día 1 al 28 el tema gira en torno a hacer justicia. Para que usted sepa qué es hacer justicia. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Del 29 al 56 el tema gira en torno a amar misericordia. ¿Sí? En torno a hacer justicia dice un llamado a orar y vivir en rectitud. En torno a amar misericordia dice una invitación a orar y vivir compasivamente. Y del 57 al 100 dice humillarte ante tu Dios, un desafío a orar y vivir en adoración genuina. Así está dividido el devocional, basado en el texto de Miqueas 6:8. En eso gira todo este devocional. Ya usted tiene claridad entonces cómo funciona. Voy a leerles el día 1 y seguramente ya habremos terminado. Entonces, les voy a leer para que ustedes vean más o menos cómo funciona. Día 1, miren, una hojita nomás. Tiene un texto bíblico que ojalá se lo pudiera uno memorizar ese día, ¿no? Romanos 1:17. Como hoy es el primer día, lo vamos a hacer todos aquí, amén. Romanos 1:17 dice: porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Esto: pero el justo vivirá por la fe. Es lo que dice Romanos 1:17. Dice la historia, cada uno de estos tiene una pequeña historia. Dice: le preguntaron a una niña en la escuela, oye, ¿tu familia es cristiana? Y la niña respondió, sí, los domingos. Seguramente la niña llegó a esa conclusión, pues percibía que ir a la iglesia era lo único que distinguía a su familia del resto de la gente. Lo que distingue a nuestra familia del resto de la gente es que el justo vivirá por fe. Es que la característica de un justo es que vive justamente. Es que ha sido justificado. Todos llegamos hasta ahí, hasta ese punto nos gusta. ¡Ay! Cristo en la cruz me justificó, me salvó. No por mis obras, sino porque a Él le plació. Pero resulta que el justificado vive justamente. No puede usted encontrar a un justificado que viva injustamente, eso no existe. Quien ha sido justificado vive justicia. ¿Qué es lo que dice el texto que vimos ahora? ¿Qué pide el Señor de ti? Amar justicia, hacer justicia, hacer justicia. Entonces esta familia de esta niña hacían justicia nomás los domingos. El resto de la semana, ¿cómo vivirían? De lunes a sábado, agarrados de las mechas. Sí, los domingos. Seguramente llegó a esa conclusión, pues percibía que ir a la iglesia era lo único que distinguía a su familia del resto de la gente. Les tengo una noticia: hay gente que ni siquiera el domingo va a la iglesia. O somos o no somos. Simplemente. O somos o no somos. Justo es aquel que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Ya lo dijimos. También es uno que actúa con justicia. Dos cosas: el justo, el que ha sido justificado por la sangre de Jesús, pero también el justo actúa con justicia. En el lenguaje de la fe, las dos ideas se unen para explicar lo que somos como cristianos. Como cristianos somos esas dos cosas. Los creyentes de Jesucristo no solamente hemos sido absueltos de nuestros pecados, sino que también hemos recibido una nueva cualidad de carácter, es decir, una nueva forma de vivir. Cuando tú has sido perdonado,
tu vida cambia, ¿sí? No eres alguien que te perdonaron y sigues haciendo lo mismo. No, Él te perdona y tu vida es otra. Has cambiado. Hemos recibido una nueva cualidad de carácter que se llama la justicia. Somos los justificados que actuamos con justicia. Por eso el tema con el que vamos a iniciar, si Dios lo permite, va a ser el rol, los roles. Un varón tiene que conocer su rol en su casa, porque entonces ¿cómo va a actuar con justicia? Una mujer tiene que conocer el rol como esposa, porque si no, ¿cómo va a actuar con justicia? Por ahí vamos a empezar. Hacer justicia para un creyente es un asunto de congruencia con la nueva naturaleza que ha recibido en Cristo. Es decir, lo que predica, lo vive. Las familias de los justificados, o sea, de ustedes, la familia de los justificados por la fe deben ser familias justas que revelan en su conducta cotidiana el Evangelio de Cristo. Debemos revelar eso de que somos justificados, se debe ver en nuestro diario vivir. Y la ética de la palabra de Dios. Un excéntrico pastor comenzó un día su predicación saludando con malas palabras. Imagínense un pastor que se paró y empezó a decir, hijo de tantas, no sé cuántas, y la gente se quedó, mira, ¿qué le está diciendo este pastor? ¿Por qué no está tratando así? Dice, un excéntrico pastor comenzó un día su predicación saludando con malas palabras. Al ver la expresión de asombro y desaprobación de su congregación, les preguntó, ¿los ofendí? Pues la gente dijo, pues claro. Esas palabras, dijo el pastor, las he escuchado de sus pequeños hijos. Y eso es porque en casa ustedes hablan así. ¿Para qué se asombran que les dije hijo de tantas y así hablan en la casa ustedes? Porque somos religiosos. Porque en la iglesia ponemos la carita, la más bonita. Mire la cara tan bonita que tiene hoy su hermano. Se trajo la cara más bonita. Los niños son los que nos hacen quedar mal, ¿sí o no? No le toca hacer cada rato decirle, cuidadito dice tal cosa. Vea, usted nos escuchó hablando esto, pero usted callado. No le diga a nadie. Esto es conversación entre adultos. Más se demora usted a que el chino lo deje usted mal parqueado, ¿sí o no? Los hijos de uno muestran quién es uno. Los ofendí. Esas palabras las he escuchado sus pequeños hijos y eso es porque en casa así hablan ustedes. Termina diciendo, ejerzamos nuestros caracteres de justos desde nuestro microcosmos llamado familia. Es decir, comencemos a ser justos en la casa. Comencemos a ser buena gente en la casa. Somos los mejores afuera. La gente afuera nos quiere tanto, somos tan amables, tan cariñosos, y en la casa nos tienen miedo. Oración. Y termina con una pequeña oración. Dice, Señor, concédenos que vivamos nuestra vida cotidiana de acuerdo a la justicia de Dios. Y para uno poder vivir la vida cristiana y saber lo que Dios espera, solo hay un camino y es la Biblia. Cuando empecemos a mirar esto, a más de uno se le van a retorcer las tripas, porque la cultura, yo me imagino a esta señora Claudia López sentándola aquí y uno leyéndole la Biblia. Esa mujer no resistiría esto, nos trataría de lo peor. Hay mucha gente que no soportaría escuchar lo que la Biblia dice, porque la Biblia es un foco de luz y cuando a uno lo iluminan, estando en peloto, ¿qué siente uno? Pena. ¿Cuántos se han soñado estando desnudos? Eso le da a uno, uy, qué pena esos sueños tan horribles. Dice la Biblia que
que están sin Cristo amaron las tinieblas y no querían venir a la luz, porque la luz mostraba la realidad de sus vidas. Cuando uno habla la Biblia, le prenden un foco y uno queda en pelotón. ¿Y qué hace uno? ¿Defenderse? No, pero es que eso se lo inventaron los hombres. Eso no es palabra de Dios, son una mano de locos que empezaron a escribir. Y eso no, eso lo han cambiado a lo largo de la historia, eso le han metido la mano. Eso no hay que creer en eso. Y resulta que estas palabras, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Así que si queremos transformación, nos toca acomodarnos a la enseñanza bíblica, aunque nos talle y no nos guste. Y aunque proclamándola en la calle nos casquen, hay que hacerlo. Nos toca hacerlo. ¿Es eso o es dejar que esto se termine de pandequesear? Llegará un día, dice la palabra, cuando la iglesia ya no esté sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos, pero un día la iglesia será arrebatada al cielo y este mundo va a quedar en la más densa oscuridad. ¿Quién hablará de justicia? ¿Quién hablará de verdad? Se levantará el anticristo y con su filosofía engañará al mundo entero y todos caminarán hacia la perdición. Pero mientras la iglesia esté pisando la faz de la tierra, tiene que proclamar las verdades de Dios. Colombia tiene esperanza en la medida en que la iglesia tome el lugar que le corresponde, en que nos comprometamos con la verdad de Dios. Así no nos guste lo que ella nos enseña, pero es nuestro manual de vida y hay que estudiarlo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. De pronto al lado suyo hay alguien de su familia, tómele la manito. Si usted vino solito, tómele la manito al de al lado. En fe de que alguien más de su casa también va a venir a escuchar la justicia de Dios. Padre, gracias. Hoy como iglesia iniciamos 100 días en la búsqueda de tu presencia, orando en el hogar, reuniéndonos como familia, a tener una lectura corta pero sustanciosa, a meditar en lo que tu palabra enseña ese día. Tenemos una herramienta fácil, sencilla y unificadora. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una petición, lo que pidan les será hecho. Y nosotros como iglesia, todos aquí en este lugar nos unimos en un clamor por nuestras familias. Tú sabes cómo estamos viviendo de puertas para adentro. Tú conoces cómo está nuestra familia. Tú conoces cómo están nuestros matrimonios. Tú conoces cómo están nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con los que conviven allí en esa casita. Hoy nosotros nos queremos humillar y reconocer que hemos sido orgullosos al querer vivir la vida sin leer las instrucciones. Reconocer que hemos querido vivir como se nos ha dado la gana. Y por eso hoy la cosecha está perdida. Por eso nuestras manos están vacías y por eso nuestras familias están destruidas. Por eso los jóvenes están en las drogas, en las cárceles, en la prostitución, en el homosexualismo.
Por eso las mujeres tienen que criar a sus hijos solas, porque fueron abandonadas por un hombre. Por eso los hombres tienen que refugiarse en el alcohol y muchos mueren por la violencia. Por eso hay muchos niños, Señor, sin padre ni madre, abandonados a su suerte. Y por eso hay millares que mueren antes de nacer. Y el cielo se llena día a día de almas, de niños que no lograron nacer. Señor, ten misericordia de nuestra nación. Ten compasión de Colombia. Señor, danos una oportunidad como iglesia de poder cambiar. Ayúdanos para ser un ente de cambio y de amor, porque tampoco queremos salir a juzgar a nadie, ni perseguir a nadie, ni rechazar a nadie. Tus brazos están abiertos para el alcohólico, para la prostituta, para el homosexual, para el drogadicto, para el infiel. Tus manos están abiertas, Señor, para transformar la vida de los más pecadores. Tu palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hay mucha gente hoy llena de pecado, pero que cuando te conozcan, te amarán de una manera tan impresionante. Quizás te amen más de lo que te amamos muchos de los que estamos aquí, que quizás no tuvimos experiencias tan duras, tan tristes, tan peligrosas. Pero hay esperanza para ellos, una esperanza gloriosa de que te amen, Señor, locamente. Guarda a los que están aquí, que no han valorado ese amor y que están con ganas de darse una vuelta por el mundo. Guarda a aquellos que tienen ganas de coquetear con lo que el mundo les muestra y les enseña. Aquellos que dicen, ¿y qué tiene de malo? Saben, si tú estás pensando así, déjame decirte algo. Está la historia de un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos le dijo, padre, yo quiero ir a conocer el mundo. Yo quiero que me des la herencia porque quiero ir a ver qué me ofrece el mundo. No me quiero perder lo que otros hoy están disfrutando. Y yo quiero ir también a ver qué hay allá. Cuando tú le propongas eso al Señor, ¿sabes qué te va a decir Él? Te va a dar la parte que te corresponde y te va a decir, bueno, vete, arranca, a ver cómo te va. Y cuando te canses de esa vida, aquí estaré, con mis brazos abiertos para recibirte de nuevo. Y seguramente cuando vuelvas, me vas a valorar, porque te habrás dado cuenta que lo que el mundo ofrece es muerte. Pero como hoy no lo sabes, entonces ve y vívelo en tu propia carne. Ve a darte cuenta de lo que yo te estoy librando. Pero si quieres darte cuenta de eso, yo no te voy a detener. Las puertas están abiertas tanto para que vuelvas como para que salgas. Si estás pensando en irte a dar una vuelta por el mundo, piénsalo 2 veces. Pero te digo también, cuando te haya aporreado el mundo y cuando Satanás te haya cascado, acuérdate que hay un Padre que te espera. Y seguramente cuando vuelvas lo vas a amar, como quizás hoy no lo amas. Ya no lo vas a despreciar. Ya te vas a dar cuenta de lo importante que es el amor del Padre. Y a los que están firmes, nos ha insistido el Señor, cuiden que no caigan y estén atentos, pendientes. Los que ya saborearon las mieles del mundo y dicen, yo por ahora no quiero volver, aférrense al Señor entonces, ámenlo más. Este es un tiempo en el cual la iglesia está siendo probada,
Recuerden que Jesús se lo dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y yo sé que el Señor está pidiendo por nosotros como iglesia para que en medio de la zaranda no nos falte la fe. Pero nada evitará la zaranda, nada evitará la zaranda. Gracias, Señor, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, y sé que tienes que tratarnos duramente con tal de que no nos perdamos. Bienvenida a la disciplina, Señor. Bienvenida tu corrección, porque sabemos que al que amas disciplinas y azotas al que recibes por hijo. Bendice las familias de esta iglesia. Declaramos que seremos una iglesia de familias, donde los padres se congreguen con los hijos, con los abuelos, con los tíos. Declaramos que seremos una iglesia de gente real y verdadera, no religiosa, cristianos reales. Que podamos el día de mañana presentarnos delante del Señor y decirle: Padre, mira el fruto, mi familia. Ora por eso, clama por eso. Comienza hoy estos 100 días de clamor por tu casa, por tu familia. Y desde ya, iglesia, declaramos y proclamamos que para el 23 de diciembre tendremos mucho fruto en el nombre de Jesús. No van a ser en vano estas oraciones y este clamor. Declaramos en el nombre de Cristo que nos permitirás conocer el fruto de la humillación y la búsqueda de tu rostro, Señor, como iglesia, y nos alegraremos y gozaremos de la obra que harás en medio de nosotros. A Él sea la gloria por siempre. ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor? Amén.